Bienvenido, almirante Montoya, muchas gracias por aceptar nuestra participación, su participación en nuestro programa. Buenas noches y agradecido. Y la primera pregunta, cuéntenos cómo usted llegó a la lista que encabeza Rafael López Aliaga como número 1 por Lima. ¿Cómo entra usted a la política? Porque usted era un vocero reconocido de, digamos, el sector de la Fuerza Armada, así se le consideraba. Pero ahora entra a la cancha política y me parece muy bien, por supuesto. Pero cuéntenos a ver su experiencia de ese ingreso. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias por la invitación y por sus palabras. Encantado, gracias. Bueno, el año pasado la pandemia a todos nos hizo reflexionar mucho sobre muchas cosas. Y yo me convertí en un observador de la situación, cómo se estaba presentando, qué manejo tenía el gobierno de los elementos que tenía a su alcance para combatir la pandemia. Y me di cuenta de que estaban con un grado de incapacidad absoluta. Nada de lo que hacían daba resultados positivos. Empezando por la primera cuarentena que mandó, que fue la más larga de toda la región, sin ningún resultado positivo, por un desconocimiento de la realidad. Entonces me puse a pensar que todavía tenía yo experiencia, mejor dicho, que tenía experiencia y tenía todavía edad como para poder participar en política, ordenar un poco los rumbos torcidos que tenemos ahora último en estos gobiernos. Y justo en esos momentos de decisión se presentó la figura de Rafael López Aliaga, que me invita a participar de su partido, que estaba recién terminándolo de rehacer. Eso fue en el mes de agosto. Así fue como acepté participar con él por sus cualidades personales, de honradez, de un gerente eficaz y de un hombre con capacidad de creación de dinero increíble. Yo dije, esta es la combinación perfecta para poder reubicar el país en la posición que le corresponde y volverlo a hacer caminar. Y así fue como me decidí entrar. Ya han pasado varios meses y no sé cómo, hasta ahora no me explico cómo estoy acá, pero estoy. Bueno, pero está muy bien, porque fíjese, yo siempre he pensado que los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, pasan a retiro relativamente jóvenes. Y bueno, y son las leyes pues, que hay que cumplir, no hay nada que hacer, pero están en la plenitud de su capacidad intelectual, ¿no? Y a veces se pierden, ya se quedan en la casa, en el retiro. No, yo creo que acá hay un compromiso con el país todavía en la cual pueden dar muchísimo de su experiencia. Además, normalmente los miembros de las Fuerzas Armadas conocen mucho el país, ¿no? Han vivido en el interior y creo que eso ayuda muchísimo. Así que me imagino que ese es su caso igualmente, ¿no? Sí, tenemos una interrelación con la población muy directa, ¿no? Y muy amigable. Claro. Nunca estamos en oposición, sino estamos justamente para ayudar y colaborar en las cosas que necesitan. Y eso nos hace conocer la idiosincrasia de nuestra gente, de las diferentes regiones. No todos son iguales. Y no se puede dar órdenes para Lima que tengan el mismo resultado en Arequipa. Definitivamente no. Claro. Hay que saber cómo abordar los problemas por regiones, por la calidad de gente que hay en cada lugar, por sus necesidades, por sus costumbres. Hay que reconocer que las costumbres son muy arraigadas en nuestro país y tenemos que respetarlas, ¿no? Cada pueblito, cada población tiene sus propias costumbres. Y eso es lo que los hace individualmente excelentes. Ahora, porque mantienen una nacionalidad profunda, claro, cada uno en su tierra. Uno de los temas más importantes, en todas las encuestas está en el segundo lugar, de ahí no baja, es el tema de la seguridad ciudadana. Y yo le diría de la seguridad del país en su conjunto, ¿no? Ante las amenazas que existen. Y bueno, todos pueden suponer, y yo estoy seguro que usted tiene, digamos, una apreciación, unos conceptos del tema, que es muy importante que los electores sepan, ¿no? Cuál es el pensamiento suyo y de la agrupación que representa en esta materia tan álgida de la seguridad ciudadana. Mi opinión sobre la seguridad ciudadana, después de hacer un diagnóstico de lo que sucede, y ha sucedido y viene sucediendo, es que falta gerencia. O sea, falta dejar que la gente que sabe sea la que trabaje el tema de seguridad ciudadana, en los niveles que corresponden.
Tenemos todos los elementos para poder detener a los individuos, a los ladrones que asaltan, a los delincuentes que asaltan, en el momento que están realizando el robo o poco tiempo después de que lo han terminado de realizar. La muestra de eso y la prueba es los reportajes de televisión que salen a diario, mostrando la figura cuando llega el carro, cuando se baja, cuando le quitan el teléfono. Pasa más de un minuto normalmente. Y la calle por donde salen tienen punto fijo de encuentro, donde se pueden interceptar. Entonces lo que hay que hacer es organizar la ciudad de manera adecuada para que cada uno haga su trabajo como debe ser. Lo primero, crear los puestos de comando distrital, que deben ser en cantidad suficiente para que cubra cada distrito lo suyo, físicamente, que el tiempo de reacción no pase más de allá de 2 minutos. Entonces, en función a eso se calcula cuántos puestos necesito de control en cada distrito. Puede ser 1, puede ser 2, depende de la dimensión del distrito. Y luego hago la integración de información en ese puesto de control, la integración de información de todas las cámaras de video que hayan en el distrito. Tenemos que homologar los sistemas después para que sea más fácil, pero de inicio se puede lograr algo. Luego, organizar los barrios para que la información salga de manera ordenada, buscar un aplicativo telefónico para que las llamadas sean automáticas sin necesidad de marcar una tecla y que el mismo teléfono, de acuerdo al GPS que tiene, direccione la llamada al lugar más cercano de donde se encuentra. Integrar en este sistema a los taxistas que están por toda la ciudad con sus teléfonos y a los motociclistas que también tienen la capacidad de hacerlo. Hay gremios de motociclistas que han prestado ayuda a la policía en diferentes lugares para hacer este tipo de actividades, para recuperar los robos de ellos. Inclusive los mototaxis creo que pueden ayudar mucho, especialmente en las zonas... Los mototaxis en algunas, sí, en algunas zonas de la capital también. Claro, por supuesto. Y dígame... Entonces, todo esto... Sí. No, siga, almirante, siga. Todo esto bien gerenciado, que esté a cargo de un comandante de la policía o un mayor de la policía, esos son los grados que deben operar estos puestos de comando, sería suficiente para bajar tremendamente la percepción de inseguridad en corto tiempo, porque se va a capturar a los delincuentes. Pero ahí viene la otra parte, estos van a salir libres al día siguiente. Entonces tenemos que modificar el Código Procesal Penal para permitir que la detención sea por un tiempo mayor, por robos menores, y que esa gente pueda trabajar en provecho de la comunidad como sanción, y buscar algún local o construir locales especiales para atenderlos alojados, para no mezclarlos con los otros presos. O sea, todo un diseño de lo que tendría que ser seguridad ciudadana, incluyendo la detención del delincuente. Tiene que funcionar en un paquete. Entonces, eso facilitaría tremendamente el control de los delincuentes de la ciudad. Una de las cosas... En el campo, en la zona rural, incluiría a los ronderos. Una de las cosas más importantes, señor, es... usted ha hablado de gerencia. Creo que el sector interior necesita gerencia, porque tiene usualmente, tradicionalmente, estándares muy bajos de ejecución presupuestal cuando las necesidades son tremendas, ¿no? Y lo hemos visto recientemente, no solamente desabastecimiento, sino inclusive compras de mala calidad con resultados fatales que todos conocemos, ¿no? Y ahí se mezclan varias cosas. Se mezcla la corrupción, se mezcla la desconfianza y en algunos casos la incapacidad. Y en otros casos el no poner a la gente profesional en el tema que debían cumplir y trae gente de afuera que no conoce el sistema. Hay una mezcla de cosas en el tema del interior. Yo lo reformaría completamente. No, o sea, primero haría que la policía ocupe los lugares que le correspondan, con una supervisión sobre la corrupción para poder eliminarla en el momento que se presente. Pero son ellos los que tienen que manejar y administrar su logística. Señor, porque son ellos los que la conocen, son ellos los que la usan. Claro, y dígame, saben qué cosa es lo que deben usar. Lo que pasa es que hay una desconfianza y corrupción que tenemos que controlar, si no, no se va a poder arreglar ese problema. Dígame, ¿y las Fuerzas Armadas qué rol pueden jugar en el rubro seguridad ciudadana? Así como están las leyes, no pueden actuar. La ley de empleo de fuerza, que se trabajó el año que estuvo de premier usted, y se sacó en el Congreso después de mucho trabajo y consensos, fue destrozada a los pocos días porque los nacionalistas la objetaron ante el Tribunal Constitucional. Y empezó la debacle de la ley. Entonces, la ley que se había hecho para poder actuar en caso de situaciones de esta naturaleza, ahora ya no se puede usar para eso, porque la Fuerza Armada está impedida de usar las armas. Entonces, al estar impedida de usar las armas en la ciudad, son inútiles en cualquier trabajo que se les encargue. Hablando del uso de armas,
también en el Congreso aprobamos una ley que se llamaba de protección policial, pero también alcanzaba la Fuerza Armada para cuando en el uso reglamentario del arma, ¿no?, en defensa propia o en defensa de la sociedad, pues los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional no cargaran con responsabilidades penales, que a veces un policía interviene y tiene que pagar hasta sus balas y encima le mete un juicio, ¿no? O en caso de miembros de Fuerzas Armadas igualmente. Y hay algunos sectores acá que, reacios a esta posición, pretenden derogar la ley, empezando por la señora presidenta del Congreso, que usted sabe viene del Frente Amplio, y quieren derogar una ley que más bien protege a la policía y a los miembros de las Fuerzas Armadas. Eso no debe suceder, tenemos que evitarlo. Y después también modificar la ley de empleo de fuerzas porque ha sido vulnerada con los reclamos que hicieron ante el Tribunal Constitucional de la Fuerza Armada. Sí. Ahora, en la policía, la ley que tienen también los imposibilita de actuar con energía, porque se busca la proporcionalidad. Y cuando uno busca la proporcionalidad para imponer la autoridad, está perdido. El que impone la autoridad tiene que ser más poderoso que al que se la va a imponer. Lógico. Si buscamos proporcionalidad, perdemos. Eso es muy importante, porque justamente la ley que yo le decía, la ley de protección policial, que fue de mi autoría y mereció una aprobación plena, elimina ese concepto de proporcionalidad. La proporcionalidad está bien cuando un civil se defiende de otro, pero cuando la autoridad que está por encima del delincuente no puede ser el policía proporcional al ataque de un delincuente de ninguna manera. Por eso esa ley hay que defenderla. Así es, esa ley da esa protección, pero como la otra ley que tiene, la ley de empleo de fuerza, lo limita, lo han agarrado por ese lado. Entonces los han enjuiciado por la otra ley. Sí. O sea, no están haciendo caso de las normas que están en vigencia. Es que no lo hacen caso porque este gobierno y el anterior, que se refiere de Vizcarra, estaban en esa línea. O sea, en lugar de respaldar a su fuerza del orden, respaldan a los antisociales. Así es, a los delincuentes, en otras palabras. Dígame, almirante. Ese es un tema que tiene que solucionarse rápidamente, anulando la anterior, la ley de empleo de fuerza, lo que se opone a la ley de las armas que ha sacado. Ahora, con eso se arregla el problema. Jurídicamente se entiende que la ley posterior deroga la anterior, ¿no? Pero bueno, no lo quieren aplicar así algunos, ¿no? No lo quieren aplicar así. Sí. Ahora, la han dejado igual. Otro aspecto, almirante, que es muy importante, además por su condición de almirante de nuestra Armada y haber sido presidente del Comando Conjunto. Hay un problema en el Perú que es el narcotráfico, que es muy grave. Y los puntos de salida son los puertos. Habla mucho de Paita, en el Callao también no es menos. Entonces, esto no significa que es solamente el único lugar de salida. Pero, ¿cómo está en la Marina o la Fuerza del Orden preparadas para combatir ese problema en los puertos y en el mar? A ver, denos su punto de vista. Sí, ahí hay un trabajo de inteligencia que tiene que hacerse, que se hace con mucho cuidado y con mucho profesionalismo. El asunto está en que no es tan fácil encontrarlo, porque salen cientos de toneladas por los diferentes puertos que tenemos y en diferentes modalidades. Una directamente con los almacenes de aduanas, a través de los contenedores, otra directamente en los puertos a través de alijos en el mar, por embarcaciones. Entonces, para que tengan una idea, hay un movimiento de 40.000 embarcaciones al día en el mar, en toda la costa del Perú. Entonces, es un montón de embarcaciones, es muy difícil tener control absoluto del tema. Otro punto pero se hace el trabajo y hay éxitos que se consiguen. Y el otro tema es que a veces se necesita saber a dónde llega la droga, entonces no se detiene en el país, sino en el siguiente puerto. Hay otro punto que quiero preguntarle, señor. Mucha gente se pregunta, ¿por qué no se puede acabar con el problema del narcoterrorismo en el Braen? Usted conoce el tema ese perfectamente. Si es que, ¿qué haría el gobierno que usted integraría para terminar con ese problema? No digo combatirlo, sino combatir y terminarlo. Sí. El tema del terrorismo, yo creo que en 6 meses lo acabamos bien trabajado, lo poco que queda por hacer, porque se ha hecho ya bastante. Lo que falta es integrar la infraestructura, a poner la infraestructura al BRAE para que los campesinos puedan sacar sus productos y cambiar el cultivo de coca por otro cultivo productivo. El tema del narcotráfico es el problema más serio en el BRAE. Ese es un problema así que te va a tomar mucho más tiempo, pero el Estado tiene que intervenir completo.
todos los sectores de manera transversal. Tienen que entrar, ¿para qué? Para dar infraestructura, de repente valor agregado en el lugar a la industria agrícola o de la fruta. Hay muchas cosas, muchos productos que se pueden sacar de ahí que harían muy rentable la vida de los agricultores que están en la zona y no necesitarían cultivar coca. Es muy importante, señor. Usted entonces nos está planteando, en 6 meses el gobierno del señor López Aliaga puede terminar con este fenómeno político y violentista, ¿no? Si es que, con el terrorismo, sí. Sí, perdón, disculpe que tenemos que cortar brevemente porque hay un tema de una franja electoral que cumplir y volvemos de inmediato. Yeah. Volvemos con el almirante Montoya y ha dicho una cosa muy importante. En 6 meses el gobierno que le integraría eventualmente acabaría con el tema del Brain. Y esto lo digo una pregunta de los más serios temas que tiene el Perú. El Brain está vinculado a los remanentes de Sendero, pero a la actividad muy potente del narcotráfico que termina saliendo por los puertos de esta forma así dispersa y difícil de controlar. Pero hay mucha gente, o sea, hay miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional, hay muchas vidas perdidas. Se sabe que no son muchos, pero es una selva intrincada, montañosa, es dificilísimo. Pero yo creo, señor almirante, que con tecnología, con recursos y con decisión política se puede acabar con el tema de Brian. Ratifíquenos y denos más detalle de ese punto que me parece que es fundamental. Y yo apelaré a la memoria. El gobierno del doctor Alan García, que usted integró, sí, fue el gobierno que tuvo la voluntad política de reiniciar la lucha para eliminar el terrorismo del RAE. Estuvo paralizado durante todo el gobierno de Toledo. Pusimos en la agenda nacional ese tema, es cierto, es cierto. Y le agradezco la mención. Y ahí en su gobierno se presentó la estrategia para acabar con este fenómeno, que fue elaborada inicialmente por el general Williams. Yo le hice algunos arreglos adicionales, se presentó y el presidente la aprobó. Esa es la estrategia que se ha venido aplicando, variaciones más o menos reducidas de lo que se tiene que hacer. Y se calculaba, en esa época no teníamos inteligencia, no teníamos personal en la zona, tuvimos que reconstruir todo, no había nada. Y se dijo que en 5 años debíamos estar en condiciones de empezar a operar, y así ha sido. Y ahora decimos, ya estamos para acabar este tema, y tenemos con voluntad política, en 6 meses se acaba el tema del terrorismo. El tema del narcotráfico nos va a costar un poco más de tiempo, pero sí, hay mucho trabajo del Estado en la zona de sectores no militares. Ya. Y hay otra zona del país, almirante, que yo tengo gran preocupación, la conozco, la he recorrido de un lado al otro, y usted la conoce mejor que muchos peruanos, que es la zona del Putumayo. El río Putumayo es el río que divide el Perú de Colombia, plena selva amazónica, pero sucede de que narcos colombianos, y yo diría como consecuencia del Plan Colombia, presionados en Colombia, se saltaron al Perú. Entonces, toda esa zona, ya hay varios miles de hectáreas con sembríos de coca, y yo creo que si ahí no se combate con más recursos, con personal, con tecnología, que es fundamental, porque son como 1.700 kilómetros, si no me equivoco, de frontera de río, bueno, yo creo que si no se acaba con eso pronto, vamos a tener otro Brain en un sitio más difícil todavía de trabajar, que es la zona amazónica, más costoso, más lejano, más inhóspito, mucho más complicado que la misma zona del valle del Brain, ¿no? Ha tocado un punto muy crítico que nadie habla. Y es el más peligroso que tenemos en la agenda política para los años que vienen. Ya lo creo. A combatir el narcotráfico en la zona del Putumayo. Porque acá tiene la intervención de un país extranjero. Los colombianos entran a nuestro territorio como en su casa, ¿no? Y convencen a los campesinos para el sembrío de coca. Y después hay un tráfico fuerte en la zona. El territorio es inmenso. No tenemos la capacidad económica para poder poner la gente que se necesita, nunca ha sido asignado el presupuesto adecuado. En nuestro gobierno, de estar en el gobierno, lo vamos a hacer porque es necesario frenar ese incremento de crímenes en la zona, porque el narcotráfico, alrededor de él crecen muchos delitos conexos. Entonces, ese es un trabajo muy fuerte que nos espera para el futuro. Y si no ponemos el ímpetu que se necesita,
no van a ganar el territorio. Sí, Pues es una zona muy complicada. complicadísimo. Y definitivamente se produce coca y se saca hacia Colombia. Claro, todo el Putumayo, una parte del Amazonas, el Yabarí, la verdad, es una zona complicadísima. Viven miles de peruanos, pero están un poco a la merced de estas bandas que van entrando. Es un problema, la gente de Lima no lo ve, ¿no? Y como usted dice, es casi un tema no tocado, pero es fundamental que ahí se tome, y tal como usted dice, si no me equivoco, usted me corregirá, en el Putumayo, que tiene más o menos 1.700 kilómetros, solamente hay 3 puestos, ¿no? Huepí, El Estrecho Sí, y el tercero que está por Caballo Cocha. ¿Y qué más? No hay más, ¿no es cierto? No hay... En toda esa extensión de territorio hay más o menos 3 puestos y no hay gente. O sea, la gente que está en cada puesto es reducida. Claro. La logística para llegar a esa zona es complicada. No se usan todavía las barcazas por los ríos, Sí. porque no hay la cantidad de helicópteros suficientes para hacer el trabajo. Hay que hacer helicópteros, drones, o sea, toda esa misma tecnología que se requiere en Efraín se requiere acá también. Me parece que es fundamental. Sí. Porque si no... Fundamental, ese es un trabajo pero muy fuerte. Si no se corta rápido, esto se va a convertir en otro foco peligrosísimo y mucho más grande que el Brain, porque el Brain es un... Claro, la alerta ¿no? se daba hace años. Y, Sí. Bueno, sí, más grande que el Brain, mucho más grande. esto, fíjese, un dato, almirante, porque usted estoy seguro que llegará al Congreso. Nosotros aprobamos una ley que redujo para los departamentos de frontera las exoneraciones tributarias, ¿ya? Entonces, parte de estas exoneraciones, y eso fue un planteamiento que hicimos desde la Comisión de Defensa, fuera un porcentaje de esta exoneración, el monto exonerado, el gobierno central se lo da en un solo cheque al gobierno regional, ¿ya? Así es la cosa. O sea, no tiene exoneración las empresas, pero la plata queda en la zona. Y un porcentaje de esa zona va a la defensa nacional. O sea, los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, en fin, tienen que poner a disposición de las Fuerzas Armadas justamente para hacer estos equipamientos que me consta que carecen, ¿no? Como también se carece de buenos colegios o de postas médicas de calidad. El Perú tiene que poner atención a esta zona que es muy poco atendida en general por el Estado. Cierto. Sería ideal que se pueda usar ese presupuesto de manera adecuada, porque las Fuerzas Armadas necesitan presupuesto adicional para trabajar ahí. Y como las distancias son tan grandes, si no se cuenta con helicópteros, vehículos aéreos, estamos muertos, no avanzamos. Yo le expliqué esta ley a varios ministros de Defensa y jefes de comandantes generales, pero lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa es pedirle a los gobiernos regionales, deme usted el porcentaje respectivo, y punto. Pero yo creo que eso no se ha producido, y la verdad que es indispensable porque todos sabemos que los recursos de las Fuerzas Armadas son sumamente limitados en estas circunstancias, ¿no? Y hábleme usted, para ir cerrando el tema, ¿cuál es la situación de la Fuerza Armada y cómo ve usted o qué cosa cree que es lo que tiene que hacer el gobierno respecto a las Fuerzas Armadas? Y con todos los líos que hemos tenido últimamente de cambio de presidentes y con la pandemia se han olvidado las Fuerzas Armadas de lo que se necesita realmente. En el gobierno de Kuczynski se presentó el nuevo diseño y estructura de fuerza, que fue trabajado por el Comando Conjunto durante 4 años. No. Eso fue aprobado por el presidente Kuczynski y su gabinete en el año 2017, si no me equivoco, pero no asignaron presupuesto. O sea, aprobaron la conformación de la fuerza como debía ser, pero no asignaron ni un sol de presupuesto para iniciar el plan logístico de completamiento de la fuerza. Eso tiene que hacerlo el gobierno que entra sí o sí, porque ya las cosas están llegando a su límite de obsolescencia. Las fragatas en la marina, los submarinos, ¿no? Algunos aviones, en el ejército sus tanques, armamento menor, en la Fuerza Aérea los aviones. O sea, necesitamos una renovación completa. No para hacerla de un día para otro, porque eso es imposible, pero sí en un plan de 10 años por lo menos. Pero tiene que empezarse en este gobierno, en el gobierno que entra. Ya no hay plazo de que lo podemos dejar para el siguiente. Los buques tienen 50 años de edad casi. O sea, están llegando ya a límites nunca antes alcanzados.
Esto puede generar accidentes serios en Por el futuro. supuesto, por supuesto. Pero el debilitamiento estructural se presenta y el buque se puede hundir. Sí, Eso es lo que puede pasar. tenemos Entonces, una fuerza aérea con aviones en tierra, ¿no? Que no pueden volar mucho, ¿no? Y la Marina, evidentemente, por ejemplo, gran parte del problema del narcotráfico, del control pesquero en alta mar, dentro de 200 millas, es porque se requiere más equipamiento naval para poder controlar eso, evidentemente. así es. Y los gastos adicionales que han habido con la emergencia del niño y con la pandemia no han sido renovados a la Fuerza Armada, no se les ha completado. Ahora, Ha sido un desgaste completo. sí, y me imagino que va a ser difícil dada la crisis en general del país, pero usted conoce muy bien este tema que le voy a hablar. Nosotros impulsamos un proyecto de ley para que por ley se aprobara la realización por el Estado de contratos offset para equipamiento de la Fuerza Armada. Y eso está allí, en la Comisión de Defensa, porque posiblemente usted vaya a integrar. Si es que, explíquenle un poco a la gente qué implica, qué cosa es ese contrato offset, de qué se trata y cómo puede servir sin gastar los recursos de hoy, sino más bien pensando en el futuro. Claro, ese es un tema importantísimo y no lo hemos tocado en la campaña, la verdad, porque explicarlo a la gente es complicado, por eso creo que no lo hemos querido tocar. Pero el tema de OPSE es una solución para nuestro país, para la repotenciación de nuestra Fuerza Armada. Porque ¿cómo funciona este sistema? Si yo le compro a un país un buque de 300 millones de dólares, el país estaría obligado a que sus empresas inviertan en el Perú una cantidad similar, 300 millones de dólares en inversión en industrias, en otro tipo de eventos Claro. que no necesariamente tienen que ser militares. Entonces se hace un desarrollo conjunto. Lo voy equipando y a la vez voy obteniendo inversión extranjera dentro de nuestro territorio para progresar. Con el programa de carreteras que tenemos, por ejemplo, podría usarse. Claro. O sea, hacemos adquisiciones militares por unos valores X y eso lo reproducimos en inversiones en carreteras para el país. Carreteras O sea, esa es una ley que muy bien hecha y que nos puede permitir ver una luz al final del camino para poder repotenciar nuestras Fuerzas Armadas. Una cosa que también, esto que usted dice, almirante, es muy importante, su voz es autorizada y espero que la presencia suya, eventualmente del almirante Cueto, del general Williams, que son altos jefes militares que van a llegar al Congreso, porque están en puestos expectantes de las listas, puedan concretar esta norma. Es muy importante. Y quisiera terminar con una cosa que también yo tengo mucho orgullo de haber sacado adelante, que es la ley de la ciberdefensa. El presidente Vizcarra nos observó absurdamente la ley de la ciberseguridad. Por eso tenemos tantos problemas de robos en bancos y los cajeros automáticos y en las redes. Pero sí se dio la ley de ciberdefensa y entiendo que fue la Marina precisamente, que tiene un buen equipo de defensa, como lo tiene el Ejército y la Fuerza Aérea y también, por supuesto, los sistemas de inteligencia. Hoy día, parte de la hostilidad externa puede ser cibernética, ya no solamente con tanques, cañones y barcos, sino cibernética, que puede neutralizar en tierra nuestros sistemas. Cuente un poco esa parte y creo que una buena tarea sería seguir ampliando estos temas de la ciberdefensa y llevar adelante la ley de ciberseguridad, almirante, que está a un paso, o sea, está para insistencia el Congreso para sacar adelante la ley de ciberseguridad. Sí, si la gente supiera que todos los días nos atacan a través de la los ataques cibernéticos, no lo creería. Atacan a los bancos, atacan a las entidades públicas, penetran los sistemas de información. Esa es una lucha diaria. Sí. Tiene que desarrollarse definitivamente. Es como las películas de ciencia ficción de antes, que ahora son realidad. Sí. O sea, sí, claro. desde un computador puedo destrozar el sistema de defensa de un país. Claro. ¿No? Empleando los hackers, los famosos hackers. Acá no hay la inversión no es muy grande realmente, porque está en la mente de las personas. Tenemos que conseguir gente con capacidades especiales, que las hay, ¿no? Entrenarlas, sentarlas en una máquina y empezar a trabajar. Eso es parte del problema. Almirante. Nosotros tenemos que tener los recursos de lo último que hay en ciberseguridad y ciberdefensa que nos va a permitir defendernos de estos ataques. Así definitivamente. Así es material, pero es menos costoso que un buque, ¿no? Definitivamente, esto es lo último de lo último en el mundo, ¿no?
Todo el mundo se preocupa ahora de estos sistemas para penetrar la frontera del enemigo. Así es, señor. De un escritorio tranquilamente refrigerado. Así es. Le agradezco muchísimo su participación. Le deseo la mejor de las suertes en las elecciones y creo que hemos tratado temas muy importantes que la gente conoce ahora y sabe que puede estar muy bien representada en el Congreso con gente que conoce profundamente los temas nacionales. Le agradezco, almirante Montoya, el mejor de los éxitos. Le agradecemos a UCI Canal y a Vez Cable por la transmisión y seguiremos informando los temas de interés para que la gente sepa bien cómo votar. Muchas gracias. Buenas noches.